Y entonces acuérdense que lo que vamos a estar trabajando van a ser triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Entonces, primeramente de los triángulos rectángulos, sabemos que los triángulos rectángulos son estos. Los triángulos rectángulos son estos. Y el triángulo rectángulo obviamente tiene un ángulo de 90 grados. Y el triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo de 90 grados. Entonces pudieran ser triángulos, por ejemplo, así. O triángulos así. O sea, estamos hablando que tanto los triángulos acutángulos como los triángulos obtusángulos, esos precisamente son los oblicuángulos. Aquí se los pongo solamente para que quede claro. Aquí estamos hablando de triángulos rectángulos. Y sabemos que los triángulos rectángulos obedecen a que tenga un ángulo recto. Y el triángulo oblicuángulo obedece a que el ángulo no es recto. Entonces aquí vamos a tener que todos los ángulos son agudos. Y en este voy a tener un ángulo obtuso. Independientemente que sean triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos, los dos los vamos a resolver a través de dos conceptos que ya se los había mencionado en los videos. Y un concepto es ley de senos y el otro concepto es ley de cosenos. En cualquiera de los dos casos, las dos leyes me sirven para resolver cualquiera de los tipos de triángulos que están presentados arriba. Generalmente lo que hacen algunos es separar y manejar de manera diferente los triángulos rectángulos que los triángulos oblicuángulos. Pero la ventaja que tengo con ley de senos y ley de cosenos es que no importa cuál triángulo sea, de todas maneras puedo utilizar la ley de senos o la ley de cosenos. Entonces la ley de senos y la ley de cosenos se basan en que tú vas a definir un lado, por ejemplo este es A, y el ángulo opuesto va a ser A. Acuérdense que aquí en el triángulo rectángulo hay cateto opuesto y cateto adyacente, pero cuando estoy utilizando ley de senos y ley de cosenos no existe eso. Esa es una gran ventaja, porque así se facilitan las cosas. Entonces digamos que aquí hay un lado que se llama B minúscula, aquí un lado que se llama B mayúscula, aquí un lado que se llama C minúscula y aquí un lado que se llama C mayúscula. Lo mismo va a ocurrir en los otros. Lo primero que tengo que hacer es nombrar los lados. Entonces yo le puedo poner este A minúscula, el lado, y este lo puedo poner un A mayúscula. No importa cómo decida ubicarlo, de todas maneras es el mismo resultado, o sea, la aplicación de la ley es lo mismo. Y si este se llama lado C, pues este se va a llamar ángulo C. Y de aquí lo mismo, puedo decir que este es A, que este es el ángulo A, que este es B, que este ángulo obtuso es el ángulo B, y que este lado es C, y este ángulo es el ángulo C. Le pongo estas marquitas para que se vea que es mayúscula, a diferencia de la minúscula, ¿no? Bueno, y entonces en la ley de senos, lo que vamos a tener en la ley de senos propiamente es una proporción. Y acuérdense que la proporción, ya habíamos dicho que una proporción es una igualdad entre dos números racionales, entre dos fracciones. Por lo tanto, aquí en la proporción podemos aplicar la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones ya les había dicho que los recíprocos también son iguales. Y recuerden que recíproco es poder intercambiar numerador con denominador. Entonces la ley de senos menciona que si yo hago una división de el lado A entre el seno del ángulo A, por eso se llama ley de senos, va a ser igual que si yo divido al lado B entre el seno del ángulo B, y va a ser igual si yo divido la longitud del lado C entre el seno del ángulo C. Acuérdense que al ser una proporción se puede aplicar la propiedad de las proporciones, o sea que sus recíprocos también son iguales. Y entonces aquí también puedo escribir que, que el seno del ángulo A, si lo divido entre lo que mide el ángulo A, también va a ser igual a el seno del ángulo B sobre lo que mide el lado B, y esto es igual al seno del ángulo C sobre lo que mide el lado C. Entonces, si ustedes se acuerdan, una proporción es una igualdad entre números racionales, pero eso no es una ecuación. Entonces, lo que yo voy a hacer en los problemas es precisamente determinar cuál es la ecuación que me sirve.
si me sirven los dos de la izquierda, si me sirven los dos de la derecha, o me sirven los dos extremos. Pero eso yo ya lo voy a ver en el problema. Ahorita, de los problemas que tengan dudas, resolvemos uno para que vean cómo es que voy a plantear la proporción. Y en el lado en la situación de ley de cosenos, aquí se va a parecer a lo que es el teorema de Pitágoras, diciendo que a cuadrado es igual a b cuadrada más c cuadrada. Acuérdense que en el teorema de Pitágoras no hay cateto opuesto y no hay cateto adyacente. Lo que hay solamente es catetos. Y cuando yo estoy hablando del ángulo, entonces cuando hablo del ángulo ya existe el cateto opuesto, que es el que está enfrente, o también existe el cateto adyacente, que es el que está pegado, el que está al lado. Entonces allá depende en las funciones trigonométricas. Pero vuelvo a repetir, la ventaja de ley de senos y ley de cosenos es que no me importa cuál sea el opuesto, cuál sea el adyacente, si hay un ángulo rectángulo, si hay puros ángulos agudos o si hay un ángulo obtuso. Esa es la gran ventaja de las leyes. Aquí en ley de cosenos lo que va a ocurrir es que le voy a restar dos veces el producto de b por c multiplicado por el coseno del ángulo A. Fíjense cómo aquí está el lado A y aquí está el ángulo A. Y estos dos catetos son los mismos que se repiten aquí. Por eso no es tan complicado aprenderse la ley de cosenos. Y lo mismo ocurre para la siguiente. O sea, para la siguiente, si yo quiero calcular el lado B, se va a calcular como A cuadrada más C cuadrada. Y le voy a restar los dos catetos que me hacen falta, que es el A y el C, y lo multiplico por el coseno de A. Entonces, de manera inmediata, ustedes ya pueden decirme cuál es la tercera ley. ¿Alguien me quiere decir cuál es la tercera ley de la ley de cosenos? Bueno, claro, si están conmigo. Es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. Por el coseno de c. Aquí, disculpen, gracias, aquí me equivoqué. Disculpen, me distraje. Este no es el coseno de A, disculpen, este es el coseno de B, porque se debe de repetir, gracias, perdón, lo que está en el resultado y el ángulo, lo que está en el resultado y en el ángulo. Entonces, ahora bien, ¿cómo sé cuál ley usar? Pues voy a utilizar ley de cosenos solamente si estoy haciendo referencia al ángulo obtuso. Esa va a ser la clave. Si yo quiero el ángulo obtuso y hago referencia al ángulo obtuso, entonces utilizo ley de cosenos. Si no estoy haciendo referencia al ángulo obtuso, puedo utilizar siempre ley de senos. Obviamente va a haber casos en los cuales no hay manera de utilizar ley de senos. La ley de senos es más simple. Entonces me voy directamente con ley de cosenos. Pero si yo tengo que decidir entre cuál de estas dos leyes utilizar, si es el cálculo del ángulo obtuso, sí utilizo ley de cosenos. Si no, me puedo ir por ley de senos siempre. Y entonces, ya con esa referencia teórica, pues ya podemos empezar a ver ejercicios. Entonces, vamos. Entonces, en el ejemplo que me están diciendo, me mencionan que hay una escalera. Obviamente, si hay una escalera, pues yo puedo pensar en dos escaleras, ¿no? Puedo pensar en la escalera que se recarga en la pared y que es así, o puedo pensar en la escalera que es para subir de un piso a otro piso y que es así, ¿no? Entonces, ahí es la primera situación conceptual que necesito ver. Pero me están diciendo que es una escalera de 4 metros de largo, de 4 metros se recarga. Entonces, si se recarga, entonces yo ya estoy entendiendo que debo de tener una pared para recargarla y debo de tener un piso. Este símbolo que estoy haciendo aquí, estas rayitas, es para simbolizar el piso. Se utiliza mucho en arquitectura, en física, etcétera, ¿no? Entonces, este obviamente es el muro. Solamente escribo la cuestión de nombres, de etiquetas para que no se confundan. Y entonces aquí viene la escalera. Acuérdense que no somos expertos dibujando, así que simplemente una escalera es esta raya y ya, no entremos en detallitos, ¿no? Bueno, entonces se recarga en la pared del edificio. Entonces vamos a cambiar el contexto. No se llama muro, ya lo sé. Se llama pared del edificio, solamente para ir ejemplificando, ¿no? Entonces esta va a ser la pared del edificio. Y listo. En el mismo punto de apoyo de la primera escalera se colocó otra escalera. Entonces hay dos escaleras. Pero me están diciendo el mismo punto de apoyo. Entonces,
si ustedes ven la parte semántica, o sea, la parte del sonido y la parte neurolingüística, o sea, el concepto que ustedes tienen asociado a la palabra punto de apoyo, platíquenme, ¿dónde sería para ustedes el punto de apoyo? ¿El que está en la pared o el que está en el piso? El que está en el piso, ¿no? Pues no lo sé. ¿Te apoyas en el piso Mm, o te apoyas en la pared? de ambas. Exacto. Si ves, si te das cuenta que ahí hay algo como que raro, ¿no? Porque pudieran ser las Sí, dos. sí, sí, Entonces, sí. como tengo la duda, pues me quedo entonces que sea en la pared. Primero lo hacemos Ok. en la pared y de la misma manera lo haremos en el piso. Entonces, aquí hay la otra escalera. Pero dice que este es de 4 y dice que este es de 15. Entonces, si la otra es de 15, pues ahí tendríamos que pensarle. Si esta dijimos que es de 4 metros, platíquenme, ¿la de 15 tiene que estar aquí donde la estoy ubicando o tiene que estar como la estoy ubicando a la segunda? ¿Cuál sería la de 15? ¿La primera opción o la segunda opción? La segunda. La segunda, no hay de otra, ¿no? O sea, forzosamente no puede estar aquí porque sería una escalera más pequeña. Entonces vamos a dejarla que sea aquí. Y entonces esa de ahí es una de 15 metros. Acuérdense que aquí la duda que nos está surgiendo es por lo de punto de apoyo, ¿no? Entonces, como dijo su compañero, es que es de las dos maneras. Bueno, si es de las dos maneras, entonces pudiera ser que es aquí la de 4, aquí la de 4, pero entonces aquí queda la de 15. Y si se dan cuenta, la de 4 llega más abajo que la de 15. Aquí lo que estoy suponiendo es que las dos están llegando al mismo punto en la pared, porque yo tengo la duda de lo que quiere decir punto de apoyo. Entonces, como tengo la duda, pues hay dos opciones. Si yo hago una, pues la segunda ya sería lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Acuérdense que conforme vayan leyendo, vayan marcando, porque lo importante de razonar es lee detenidamente, pero en el momento que tú veas algo, luego dibújalo, ¿no? Bueno, repetimos, una escalera de 4 metros se recarga en la pared de un edificio. Ahí está la de 4 metros. Y luego me dicen, en el mismo punto de apoyo, viene en mi duda, que hay dos puntos de apoyo, el de arriba y el de abajo, me quedo con los dos. De la primera escalera se coloca otra escalera de 15 metros de largo, la cual llega exactamente a la parte más alta del edificio. Entonces, con eso que acabamos de agregar, llega a la parte más alta del edificio, llega a la parte más alta del edificio. Ahora sí, díganme, ¿cuál de las dos opciones es? ¿Es la opción A o es la opción B? Es el A, ¿no? ¿Es el A? Entonces, ¿esta es la parte más alta del edificio? Ah, mm, Otra vez, se coloca tras la de 15 metros de largo, la cual, o sea, esta de 15 metros, llega exactamente a la parte más alta del edificio. Entonces, díganme, ¿cuál es la Sería la opción? B, ¿no? Es la B, es la B. Porque ahora me están diciendo que ¿cuál es la cual? Pues esta de 15 metros, esa es la que llega a la parte más alta del edificio. Y si se dan cuenta aquí, estamos llegando al mismo punto de apoyo. Entonces, esta suposición que tuvimos por el mismo punto de apoyo, esta suposición no me funciona por la situación que la de 15 metros de largo llega a la parte más alta del edificio. O sea, solamente la de 15, la cual aquí estoy haciendo ya referencia, es esta solamente, llega a la parte más alta. Y entonces, con esa aseveración, yo ya hasta puedo dibujar aquí exactamente el edificio, ¿no? El edificio llega hasta acá, y ahí se acaba. O sea, este pedacito de más grande no existe porque está llegando a la parte más alta del edificio. Ahí es donde ya se aclara la duda. O sea, era lo que les decía, ¿no? Generalmente estoy acostumbrado a ver videos, pero no a leer detenidamente y no razonar. Que razonar es asociarlo al concepto y el concepto es precisamente aquí, la cual. Y si se dan cuenta, es singular, no es plural. Aquí estaremos hablando de un plural, porque hubiera dicho las cuales en un plural, haciendo aseverando que las dos están llegando a la parte más alta del edificio. Pero no es así, solamente una es la que llega a la parte más alta, que precisamente es la de 15. Ahí es donde desde su compañero tengo la duda. Bueno, vamos a continuarle ya aclarando. Acuérdense que en las evaluaciones, en los ejercicios, precisamente la parte importante es razonar.
¿Y qué es razonar? Es mirar detenidamente para asociarlo al concepto adecuado. Bueno, ahora le seguimos. Ya teniendo bien el dibujo y teniendo la seguridad que este que estoy marcando es el dibujo, este es el adecuado al enunciado, continúa. Y luego dice, el ángulo formado entre las dos escaleras es de 23 grados. Por lo tanto, el ángulo formado entre las dos escaleras, yo le pienso, y pues esto es entre una escalera y la pared, este es entre una escalera y la pared, y pues resulta que este es el ángulo formado entre las dos escaleras. Y me están diciendo que es de 23 grados. Sabemos que por ser grados sexagesimales, pues en teoría esta bolita no se la debo de poner, pero como estoy dibujando, pues ahí sí es importante y necesario agregarlo, ¿no? Y entonces ahora me preguntan, ¿cuál es la altura del edificio? Ok, entonces Profe, yo voy hacia que debo de calcular esta altura. Bueno, ¿cómo es que ¿se resuelvo? utiliza, ay, perdón, ¿se utiliza la ley de cosenos para eso? Y entonces, ahora yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Para decidir qué es lo que voy a hacer, pues si se dan cuenta, aquí tenemos 3 triángulos. Entonces siempre dibujen todos los triángulos. El primer triángulo, si se dan cuenta, es un triángulo que mide de aquí para acá. Y sabemos que esta mide 4. Luego viene otro triángulo más grande, que es de aquí para acá. Y si se dan cuenta, este triángulo mide 15. Aquí puedo asegurar que como es el piso y es la pared del edificio, entonces podemos asegurar que aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí también hay un ángulo de 90 grados. Para estar colocando todas las todos los datos que yo puedo ver de la figura o de lo que me dijeron. Y por último existe otro triángulo donde este triángulo vamos a hacerlo un poquito más adecuado. Disculpen. Entonces hay un triángulo que viene por aquí, un triángulo que viene por aquí y otro que viene por acá. Listo. Y entonces sabemos que este ángulo es de 23 grados. Y que este mide 15 y que este mide 4. Entonces, ahora, lo que yo debo de decidir es cuál de los 3 triángulos utilizo, utilizando ley de senos y de cosenos. Si ustedes observan, aquí tengo 2 valores, que es el ángulo y es la hipotenusa. Aquí también tengo 2 valores, que es el ángulo y es la hipotenusa. Pero aquí tengo 3 valores, porque es el lado y el ángulo. Eso quiere decir que como este tiene más datos, a mí me conviene entonces utilizar el triángulo que tenga más datos. Ahora bien, lo primero que yo hago es abordar por ley de senos. Y si quiero abordar por ley de senos, pues resulta que yo puedo calcular varias cosas de este triángulo. Y las varias cosas de ese triángulo que puedo calcular, pues precisamente es lo que me hace falta. Y lo que me hace falta en este triángulo es un ángulo y un lado. Ahora bien, yo les había dicho, con ley de cosenos, calculen este ángulo, que es el ángulo obtuso. Para todo lo demás pueden utilizar ley de senos. Entonces, vamos a utilizar ley de senos. Aunque aquí tendríamos que ver lo que me preguntan. Y entonces, si se acuerdan la pregunta es cuál es la altura del edificio. Y si yo le pienso, ¿esta es la altura del edificio, jóvenes? ¿Me van siguiendo o ya se fueron? No, No, tendría esa... que ser la suma de las dos, ¿no? De los dos triangulitos. Ok, ¿esta es la altura del edificio? No, No. ¿Esta es la altura del edificio? sí, en ¿Sí? teoría, ¿no? ¿Esta es la altura del edificio? No. No. ¿Esta es la altura del edificio? Sí, ¿Sí? ¿Esta es la altura del edificio? Tampoco. Tampoco. ¿Esta es la altura del edificio? Sí, Es así, era la del edificio. la de este triángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que a mí me interesa es esta. O sea, yo puedo calcular todo de los triángulos, pero hay que ser eficientes. Y eficiente es ve hacia donde te conviene. Por lo tanto, si yo quiero calcular esta altura, díganme qué datos, qué ángulos, qué lados comparte este triángulo, que es un triángulo rectángulo, con este triángulo, que es un triángulo oblicuo, perdón, que es un triángulo obtuso. Entonces, de este triángulo rectángulo, ¿qué también hay en este triángulo obtuso? ¿Qué comparte? ¿Perdón? La hipotenusa. La hipotenusa. Y la hipotenusa ya la conozco.
¿qué otra cosa comparten? Pues es ¿Hay lo algo más que único, ¿no? comparten? ¿Cuál, perdón? Es lo único, creo ¿Es que lo único? comparte. ¿Solamente es lo único? Vean la Porque figura, ubiquen la figura. Eso que estoy haciendo es razonar. Como yo quiero ser eficiente y lo que me importa es esta altura, lo que me importa es este triángulo. Pero para ese triángulo ya me di cuenta que no puedo entrar, no puedo abordarlo por este triángulo. Tengo que abordarlo por este porque este tiene más datos. Entonces lo importante es calcular lo que a mí me conviene. Y lo que a mí me conviene son las partes del triángulo rectángulo que también están en el triángulo obtusángulo. Ya me dijeron, una parte importante es la hipotenusa. Pues sí, es la hipotenusa, pero la hipotenusa ya la conozco. ¿Qué otra cosa comparten? ¿El ángulo? ¿Cuál de los dos ángulos? ¿El de arriba? ¿El del 23? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, El de abajo. este ángulo 23 también es este que es de acá. ¿Es el mismo? Revisen su figura. La figura es el original. mismo. No, es el mismo. no es el mismo. Si se dan cuenta Sí. que este ángulo de 23 es este pedacito de arriba, pero no es este. Sí, Entonces arriba. no lo comparten. Vuelvo a ¿Sería el preguntar. mismo punto de apoyo o no? Ajá, pero lo que me importa no es el punto de apoyo. Lo que me importa es los ángulos o los lados. Entonces, platíquenme. ¿Comparten la hipotenusa? Sí. ¿Comparten el ángulo de 23? No. No. ¿Hay algo más que compartan? Pues, ¿Cuál? el ángulo que usted señaló ahí, profe, que está entre, bueno, sí, ¿El de arriba o el de abajo? el de arriba. El de arriba. Si ustedes observan, que esa es la parte importante, este ángulo de arriba es el mismo que este ángulo de arriba. Observen la figura. Si se dan cuenta, este ángulo de arriba lo utiliza tanto el triángulo oblicuángulo como el triángulo rectángulo. Es el mismo, lo que alguna vez mencionamos como propiedad reflexiva. Entonces, de mi razonamiento, acuérdense, lo importante es razonar. ¿Qué es razonar? Es mirar detenidamente y darme cuenta que lo que me importa es la altura. Yo necesito calcular la altura. Pero no puedo calcular nada de este triángulo porque nada más tiene dos datos, que es el ángulo y el lado. Entonces, de este triángulo obtuso, donde en este triángulo obtuso tengo tres valores, ahí calculo lo que está también en el triángulo rectángulo, que es precisamente este ángulo. Entonces vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle nombres. Y si le pongo nombres, el que me importa es este ángulo obtuso. Perdón, este ángulo de arriba, que no es obtuso. Como no es obtuso, puedo utilizar ley de senos. Y entonces, si este se llama A, este de enfrente se llama A, y si este le ponemos por nombre B, ahí este le ponemos por nombre C, y vamos a ver si lo podemos calcular. Entonces, vamos a aplicar la... Ay, aquí me falta. Aquí ya me equivoqué. Disculpen. Estoy cometiendo una imprecisión bastante grave. Va de nuevo. Este no se puede llamar A, porque A son los lados. Este se debe de bañar A mayúscula. Este que está enfrente se llama A minúscula. Fíjense cómo este ángulo está enfrente del lado. Luego, este lado está enfrente de este ángulo. Por lo tanto, vamos a llamarle a este ángulo B y este vamos a llamarle lado B. Y este de 23 tiene enfrente este lado. Y entonces vamos a llamarle a este ángulo C y a este lado C. Y entonces vamos a plantear la ley de senos. Acuérdense que la ley de senos, por ser una proporción, la podemos plantear ya sea dividiendo la longitud de los lados entre los senos o los senos entre la longitud de los lados. Están las dos posibilidades, ¿no? Y entonces a mí lo que me conviene es ubicar la importante. Entonces, al plantear la ley de senos, me voy por lo que yo quiero calcular. Y lo que yo quiero calcular es este ángulo A. ¿Por qué este ángulo A? Porque ese ángulo es el que comparte. Entonces calculamos el ángulo A. Pero el ángulo A no es solito, sino viene con el seno del ángulo.
Entonces, el seno del ángulo lo voy a dividir entre la longitud del lado A. Y si se dan cuenta, la longitud del lado A sí la conozco, que son 4. Y luego voy a ver, seno de B no lo conozco, entonces no puedo utilizar seno de B porque no lo conozco. Utilizo C porque sí lo conozco. Entonces aquí escribo seno de 23 entre la longitud del lado C, pero la longitud del lado C no la conozco. Como no la conozco, entonces no puedo utilizar ley de senos porque tengo dos incógnitas. Pero me doy cuenta que C sí lo puedo calcular. ¿Y cómo calculo C? Pues entonces C la calculo utilizando la ley de cosenos. Ahí va a ser la parte del procesamiento mental, del razonamiento. ¿Cuál voy a utilizar? Pues la que me convenga. Vuelvo a repetir, comencé calculando seno de A porque está en los dos triángulos. Y resulta que C no lo conozco, pero por ley de cosenos sí lo puedo conocer. Entonces, ¿cómo dice la ley de cosenos? Pues la ley de cosenos menciona que C cuadrada es igual a A cuadrada. Pero ustedes ya conocen el valor de A cuadrada. Y el valor de A cuadrada es 16 más B cuadrada. Pero B cuadrada también la conocen, que es 225. Acuérdense que estoy elevando al cuadrado. Y a eso le voy a restar 2 veces el producto de A por B. El producto de A por B pues es 4 por 15. Y esto lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo C. Y el coseno del ángulo C sí lo conozco, que es el coseno de 23 grados. Y así ya me doy cuenta qué es lo que debo de calcular. Porque yo puedo calcular todo. O sea, la ley de senos y cosenos me permite calcular un lado, un lado, un ángulo, un lado, un ángulo, un lado, un lado, un ángulo, un ángulo, un ángulo, un lado, un lado. O sea, puedo calcular 3, 7, 9 cosas. Pero para ser eficientes, pues hago el mínimo esfuerzo. Y el mínimo esfuerzo es, ¿qué necesitas? La altura. Como necesita la altura del triángulo rectángulo, entonces me doy cuenta que no puedo calcular nada porque nada más tiene dos datos, que es el lado y es el seno. Por lo tanto me voy por el de 3 y el de 3 me doy cuenta que lo que necesito calcular es la longitud del lado C. Y la longitud del lado C la calculo por ley de cosenos, que es lo que había dicho su compañero desde hace rato, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a hacer nuestra respectiva jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, platíquenme cuál es la operación que hago primero. La multiplicación. La multiplicación. Y si multiplicas 4 por 15, ¿cuánto les da? Acuérdense que no van a poder usar la calculadora, ¿eh? Entonces, ¿60? 60. Y si multiplicas por 2, 120. 120. 120. Muy bien. Entonces, por jerarquía de operaciones, yo ya sé que hay que restarle 120. Ahora, después de las multiplicaciones, ¿qué es lo que hago? Las sumas. La suma, muy bien. Entonces, si yo hago la suma, díganme cuánto es 16 más 225. Pues sumo unidades. 6 más 5 me da 11. Va 241. 241. Ok, exacto. Entonces son 241. Que eso lo tengo que hacer mentalmente porque a veces que no puedo hacer calculadora. Y el coseno de 23. Y eso va a ser el valor de C cuadrada. Pero acuérdense que yo quiero calcular solamente C. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es realizar la operación inversa en el otro miembro. La operación inversa en el otro miembro. Y entonces me va a quedar que la longitud del lado C es la raíz cuadrada de 241 menos 120 por el coseno de 23. Ahora, viene la pregunta interesante. Nosotros hicimos primero la multiplicación por jerarquía de operaciones. Luego hice la suma por jerarquía de operaciones. La multiplicación me dio 120. La suma me dio 241. Ahora pregunto, ¿yo puedo hacer la resta de 241 menos 120? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque son términos semejantes. Bueno, Entonces, ¿sí se puede? sí, ¿no?
Ok, pues No, no se puede, ¿Por qué no se puede? porque el 120 está multiplicando al coseno de 23, entonces sería un número entero por una resta, no son términos Exacto, semejantes. exacto. Entonces si se dan cuenta que esta multiplicación la tengo que hacer primero, pero no la puedo hacer porque no traigo calculadora. Y como no traigo calculadora, yo no conozco el coseno de 123. Entonces ahí el mayor error en los exámenes es que como ven una resta y no saben jerarquía de operaciones, hacen la resta de 241 menos 120 cuando no se puede, porque la jerarquía de operaciones menciona que primero realiza la multiplicación, esta. Y como no la puedes hacer, conclusión, no se puede hacer la resta. Entonces tengan cuidado porque eso es algo típico. Entonces, yo ya conozco el valor de C. Aquí es donde viene la parte de concepto. Un chico de bachillerato no necesita saber exactamente el número, solamente saber cómo se calcula. Y entonces, como ya conozco el valor, porque ya sé cómo se calcula, lo que voy a hacer es sustituirlo en la ley de senos. ¿Cuál ley de senos? Pues la ley de senos que tengo aquí arriba. Ahí es donde viene la parte de, ustedes no pueden usar calculadora, jóvenes, porque no son obreros. Tienen que saber y entender que esto es un valor numérico y no les debe de ganar la emoción. Porque si les gana la emoción, van a querer usar la calculadora y ya, se perdió todo. No pueden usar calculadora. Y eso me lleva a que entonces, como tú quieres calcular el valor del ángulo A, bueno, sabemos que es el seno del ángulo A, este se va a calcular como seno de A entre 4 va a ser el seno de 23 dividido entre la raíz cuadrada de 241 menos 120 por el coseno de 23. Y ahí es donde viene la parte de los obreros, ¿no? Los obreros a fuerza quieren saber este valor. No, ustedes no son obreros jóvenes, lo estamos preparando para técnicos. Entonces, aguántense un poquito. Pero si ustedes se acuerdan, ustedes querían calcular el valor del ángulo, no querían calcular el valor del seno. Así que vamos a hacer algo. Me voy a pasar para acá, disculpen un poco el desorden. Voy a hacer algo que se llama función inversa. Y la función inversa es Coseno. invertir datos y resultados. Entonces lo quiero un dato, ahora va a ser un resultado, y lo quiero un resultado, ahora va a ser un dato. Pero antes de la función inversa voy a hacer una operación inversa. Y la operación inversa es este 4 que está haciendo aquí, jóvenes. Dividiendo La operación inversa es, la multiplicación. ¿y a quién multiplica? ¿Multiplica al numerador o multiplica al denominador? Numerador. Solo el numerador. Entonces si multiplica solo el numerador, ese 4 solamente va a multiplicar al seno. Eso quiere decir que me va a quedar que A es la función inversa. Y la función inversa, acuérdense que se llama arco cuyo seno. Ya se los había explicado en los videos. Y va a ser el arco cuyo seno es de 4 por el seno de 23. Acuérdense que no existe la palabra pasar, no estoy pasando. Estoy calculando la función inversa. Y el 4 multiplica el numerador por la operación inversa. Entre la raíz cuadrada de 241 menos 120 por el seno de 23. Listo. Entonces yo ya conozco el valor del ángulo A. Y como ya conozco el valor del ángulo A, pues ya tengo este valor. Este ya lo conozco. Oiga, maestro, pero es que no sé. Acuérdate, eres técnico. No necesitas un número decimal. Tú ya sabes cómo calcular A. Profe, Dime. en la de 123 no es coseno, porque ahí puso Sí, 241 discúlpame. menos Sí, es 120 coseno. seno de 23. Sí, me emocioné. Disculpa. Muy bien. Es coseno. Sí, uno se distrae porque anda viendo varias cosas, así que gracias por la aclaración. Entonces es coseno de 23. Ok, entonces, como yo ya conozco A, pero a mí no me interesa a mí me interesa la altura. Y entonces, otra vez, lo que voy a hacer es plantear la ley de senos. ¿Por qué la ley de senos? Porque es la más fácil. Y acuérdense que si no es ley de senos, pues ni modo, me voy a ley de cosenos. Pero siempre traten de entrar por ley de senos. Y la ley de senos menciona que es una proporción. Como es una proporción, puede ser la longitud de los lados entre el seno o puede ser el seno entre la longitud de los lados. Por lo tanto, lo que yo hago es, ¿cuál es la incógnita?
Platíquenme, ¿cuál es la incógnita que me interesa aquí en este triángulo? La H, ¿no? La altura. ¿Y la altura es un lado o la altura es un ángulo? Un lado. Un lado. Por lo tanto, va a ser el lado H entre el seno del ángulo que está enfrente. Y el seno del ángulo que está enfrente, si se dan cuenta que es este que está aquí enfrente. Pero este no lo conozco. Como no lo conozco, entonces vamos a hacer cómo le hago para conocerlo. Y para conocerlo, si esto es lo que mide A, platíquenme, ¿cuánto tiene que sumar este ángulo con este otro ángulo? 180, ¿no? ¿180? Este ángulo A con el ángulo B deben sumar 180. No. ¿Cuánto deben de sumar? 90. 90, porque acuérdense que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y como este ya mide 90, pues entonces A más B debe sumar 90. Por lo tanto, como deben de sumar 90, acuérdense que no puedo usar calculadora, ¿eh? Ahí es donde necesito que entiendan y se quiten ese trauma de fuerzas querer usar calculadora. Entonces aquí es H entre el seno del ángulo B. Pero el ángulo B no lo conozco. Pero yo sé que el ángulo B es 90 menos A. Y A es todo este. Entonces 90 menos el arco seno de 4 por el seno de 23 entre la raíz cuadrada de 241 menos 120 por el coseno de 23. Me dijo uno de sus compañeros en una reunión que tuvimos. Dice, ¿eso quiere decir que yo ya soy experto? No, pues obviamente tienen que estudiar mucho para volverse expertos, ¿no? Y eso depende de lo que están haciendo en estos días. La semana pasada debieron de haber estudiado 6 horas este tema. Por lo tanto, pues no hay tantas dudas, ¿no? En teoría. Bueno, entonces, ahí estoy aplicando ley de senos. Ley de senos menciona que es lo que mide el lado entre el seno del ángulo de enfrente. Y ahora, vamos a escribir el otro número racional. Acuérdense que una proporción es la división de números racionales. Ahora díganme, si aquí arriba, perdón, si aquí en el numerador necesito escribir la longitud de un lado que conozca, ¿qué longitud es la que escribirían en el numerador? Acuérdense que estamos hablando de este triángulo. El 15, ¿no? El 15, porque es el que conozco. Y entonces aquí escribo el 15. Eso que me contestó su compañero es razonar, mirar detenidamente y ver la figura. ¿Cuál es el lado que conoces? Pues el 15. Y ahora díganme, ¿cuál es el ángulo que está enfrente al 15? El 90. Por lo tanto, aquí lo divido entre el seno de 90. Pero el seno de 90 es 1. Pero el seno de 90 es 1, exacto. Y como el seno de 90 es 1, pues ya quedó más sencillo. Entonces, lo único que debo de hacer es realizar la operación inversa. Y si realizo la operación inversa, resulta que este que está dividiendo, la operación inversa, ¿cuál es? Multiplicar al 15. Multiplicar al 15. Por lo tanto, me va a quedar que la altura que ustedes están calculando va a ser 15 por el seno de 90 menos el arco cuyo seno es 4 por el seno de 23 dividido entre la raíz cuadrada de 241, me va a quedar muy grande, 241 menos 120 por el coseno de 23. Y a esto le obtengo la raíz cuadrada. Y ahí ya llegaron al resultado. Y entonces ahora me van a decir, maestro, pero es que en el problemario menciona que es 14.85. Ah, entonces ahora sí,
ya entramos en lo que es el obrero. Y el obrero le va a tocar hacer esto. Bueno, le vas a tener que explicar cómo, ¿no? Ahora bien, vamos a abrir nuestra calculadora. Dejen aquí buscar una calculadora. Calculadora científica. En el examen tienen que entregar ese resultado que acabo de escribir, ¿eh? Y ya para fines prácticos, pues tengo la calculadora. Entonces, por jerarquía de operaciones, ¿por dónde empiezo, jóvenes? Por la multiplicación, ¿no? ¿Cuál multiplicación? El 15 que multiplica todo el seno, ¿no? No. Ok. ¿Alguien más que me diga por jerarquía de operaciones por dónde comienzo? ¿Siguen conmigo o ya no están conmigo? ¿En la raíz? Por la raíz, exacto, porque la raíz es un paréntesis. Entonces, primero hacemos esta operación. Así que vamos haciendo. Síganme en su calculadora, por favor. Entonces, lo primero que hago es, en mi calculadora, apachurro 241 y le resto 120 que multiplica al coseno. Acuérdense que aquí en la calculadora tienen que ver que sean grados o radianes. Si se dan cuenta, aquí en la calculadora que tengo está seleccionado el grados. Y como está seleccionado el grados, pues me voy, o sea, estoy seguro que son degrees. Degrees son grados. Por el coseno de 23. Listo. Y esto que está en el radicando les da 304.93. ¿Sale bien? Ahora bien, vamos a hacer la raíz. Y si hago la raíz, voy a oprimir en mi calculadora raíz y le voy a oprimir esta tecla que dice answer, porque esa es la raíz del resultado anterior. Le escribo igual y resulta que este denominador lo que me está dando es 17.46. Pero hay que hacer la división. Entonces, ahora en mi calculadora voy a escribir 4 por el seno de 23 y lo voy a dividir entre la respuesta anterior. Por eso le apachurro aquí answer. Le pongo igual y entonces el resultado de todo este que está aquí, el resultado de todo ese es 3.87. Y a ese 3.87 hay que calcularle el arcoseno. Por lo tanto, escribo inversa seno de answer. Le pongo igual y me dice que es error. Entonces, si me dice que es error, quiere decir que en mi calculadora que está aquí ya cometí un error. Y el error es que no me están dando exactamente los grados. Dejen hacerlo en mi calculadora que tengo por acá. Espérenme tantito. Ya está la situación. Volvemos a hacerlo. Entonces lo que está mal es la configuración. Le tengo que apachurrar acá en RAD para que se habilite DEG. Dame de error esa calculadora. Entonces hacemos 241. Acuérdense que estoy con el radicando. Déjense los marco aquí para que no se les... para que vayamos a la par. Entonces lo primero que voy a hacer es lo del radicando. Estaba mal configurada la calculadora, por eso no salió bien. Y le resto 120 multiplicado por el coseno de 23. Y eso nos da como resultado 130. Ahora, como yo quiero calcular la raíz de 130, le oprimo raíz, le escribo answer y le apachurro el igual. Entonces, la raíz de esa respuesta es 11.42. Ahora bien, ya que calculé la raíz, ahora lo que voy a hacer es dividirlo entre 4 por el seno de 23. Entonces lo que hago es, en la calculadora es 4 por el seno de 23 y lo divido entre la respuesta, o sea, entre answer, lo que hemos calculado anteriormente. Y ahí me da .14. Ahora sí ya tiene sentido. Ahora, vamos a calcular el arcoseno de todo lo que habíamos calculado. Así que le oprimo a la tecla que dice inversa. En algunas calculadoras es Shift. Le escribo inversa, arcoseno, que aquí lo tiene como seno a la -1, de answer, o sea, de lo que había calculado, le apachurro igual, y me da 8 grados. Y entonces, ahora sí vamos a hacer la resta. Y la resta es toda esta. Entonces vamos a hacer 90 menos
la respuesta, que fue 8, y me queda 81. Ahora voy a calcular el seno de 81. Así que es el seno de la respuesta y me da 0.99. Lo multiplico por 15. Lo multiplico por 15 y ya me da el 14.85 que estaba en el resultado. 14.85. Entonces aquí ya puedo concluir que la altura del edificio es 14.85 metros. Y ya llegué a la respuesta. Entonces lo que deben de ustedes ir viendo es dibujar adecuadamente. Acuérdense que dijo su compañero al principio, no sabía cómo plantearlo. Ya supimos cuál era la razón de haberlo planteado así. Luego dibujo los 3 triángulos. De ahí decido con qué triángulo comenzar a trabajar. Decidimos que era con este, pero la parte importante era la H. Por eso vimos que la parte importante era calcular el ángulo A, pero del ángulo A me hacía falta la longitud del lado C. Por eso calculé el lado C a través de ley de cosenos. Y ahí la parte interesante es que no debo de hacer operaciones, me tengo que aguantar porque soy técnico, no soy obrero. Y lo sustituyo en la ley de senos, que ya la tenía anteriormente. Estoy ya sustituyendo, ya luego calculo el valor del ángulo, utilizo la ley de senos para calcular H, de ahí ya tengo la fórmula y les mostré cómo utilizar la calculadora para poder llegar al resultado. Y pues así básicamente es el asunto de ley de senos y ley de cosenos. Es saber qué es lo que necesito. ¿Sale bien? Bueno, entonces, por favor, váyanse a hacer más ejercicios. Si tienen duda todavía de este tema y me manda a alguien que todavía tiene duda, hago otra sesión de dudas el jueves, que sería todavía para los temas de la semana pasada. Y la semana que entra, otra vez el martes, haremos una sesión de dudas para el tema de esto, que ya son identidades trigonométricas. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, duda o lo que sea? Disculpe, Yo, profe. Dime. Dime, una Abril. pregunta, es Perdona. que me conecté un poco tarde, a las 11:30, y me perdí lo que pasó en los primeros 30 minutos. Una pregunta.